Dios le bendiga a todos nuestros hermanos y nuestros amigos que nos están viendo en esta mañana. Quisiera compartir una palabra con cada uno de ustedes que se encuentra en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 28 y 29. Y dice la palabra del Señor: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Amén. En este día estaré predicando, enfocándome en la quinta palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, esta palabra que leímos donde Él dice: tengo sed. Esta exclamación, esta quinta palabra, es una de las más importantes de nuestra doctrina como creyentes. Esta palabra, esta exclamación dicha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, tengo sed, es la más importante y esencial de nuestra creencia como cristianos, ya que esta palabra encierra la verdad de la naturaleza de Cristo aquí en la tierra. Vemos y entendemos que Jesús es Dios. Pero al llegar aquí a la tierra, cumplir su ministerio aquí en la tierra, también fue 100% hombre. Los primeros 5 o 6 siglos después de la crucifixión de Cristo, después de esta escena, se levantaron muchas doctrinas falsas, muchas sectas que enseñaron y que infiltraron la enseñanza de que aquella persona que estaba en la cruz del Calvario no era Cristo, no era Jesús 100% hombre y 100% Dios. Muchos decían que era un espejismo, o era un impostor, o era una imaginación, una historia, una fábula que nunca había pasado. Muchos han querido totalmente negar la humanidad de Cristo, y otros han querido disminuir a la humanidad de Cristo, diciendo que era un ser mixto, que era un poco Dios y un poco hombre, no 100% Dios ni 100% hombre. Y aún hoy día hay muchas personas que creen y enseñan y dicen que Cristo no fue 100% hombre, ya que ¿qué hombre pudo haber resistido todo lo que Cristo resistió acerca de lo que la Escritura establece? Otras personas dicen que Cristo no es 100% Dios, que no es Dios y por lo tanto no se debe adorar. Pero en esta palabra, Cristo deja bien establecido quién Él es y cuál es su misión. El propósito de esta palabra, tengo sed, es para afirmar que Cristo vino a la tierra como hombre, vivió como hombre, sufrió y padeció como hombre, y también se encuentra en estos momentos, en esta escena que leímos, muriendo como hombre. Y es esencial para nuestra doctrina, es esencial para lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque a través de esa muerte de hombre, en calidad de hombre, nosotros, los seres humanos, los hombres y mujeres hoy en día, podemos recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. El origen de Cristo, el origen del Señor Jesucristo es un origen celestial. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que aún desde antes de la fundación de los tiempos, de la creación, ya Cristo era y era Dios y es Dios. Y desde el principio Cristo ha sido, aún antes de cualquier creación, aún antes del tiempo. Pero su encarnación por la obra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino sobre María, quien era virgen, ese ministerio, ese momento del Espíritu Santo en concebir a Cristo en
María era realmente el momento donde Cristo llegó a tener la cualidad de hombre o a ser hombre igual que usted y como yo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. So Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. So aquel verbo que era desde el principio se encarnó y se hizo carne y habitó y moró con la humanidad aquí en la tierra. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Me quiero enfocar ahí. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, aquel verbo que era en el principio, aquel verbo que se hizo carne, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. De ese Cristo estamos hablando. Ese Cristo fue aquel que pronunció estas palabras en la cruz del Calvario momentos antes de morir. Se despojó a sí mismo. Esto es que Jesús tomó y se vistió y se hizo hombre y tomó los atributos de hombre y vivió como hombre y era 100% hombre aquí en la tierra en estos momentos. ¿Para qué? Para poder morir en la cruz como hombre. La encarnación era el fundamento, es la base, es lo básico de lo que es ser y tener un nombre que es exaltado sobre todo. Y ahora vemos esta escena donde Jesús, ese verbo, la cual estamos hablando, que se humilló, que se despojó a sí mismo, que tomó forma de hombre, estaba en la cruz, momentos antes de morir. Y dice, tengo sed. Esta declaración, tengo sed, o este clamor de necesidad, de que alguien lo socorriera, de que alguien cumpliera su necesidad, que alguien atendiera su necesidad, era solamente el sello de lo que estamos hablando hoy, que Cristo era 100% hombre y tenía una necesidad. ¿Y cuál era su necesidad? Muchas personas han dicho muchas diferentes cosas acerca de la necesidad de Cristo, pero realmente, de acuerdo a la palabra, su necesidad era una necesidad física, era una necesidad básica de todo ser humano y era literalmente sed de agua. Que alguien le supliera la gran necesidad de sed que él sentía como ser humano en este cuerpo de carne. ¿Por qué? Bueno, mire todo lo que pasó Cristo antes, momentos antes, horas antes de estar en este momento. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este era el agotamiento emocional y físico que Jesús estaba pasando en Getsemaní. Él recibió azotes. Le dieron una corona de espinas, recibió bofetadas, caminó de juicio en juicio, en juicio, en juicio, después de ser torturado. Cargó su cruz por el monte, que aún tuvo que buscar al cirineo para que lo ayude, porque él no podía con tanta carga. Fue clavado por las manos y por los pies y fue levantado en alto.
todo esto produjo que su cuerpo esté demasiadamente débil y que sufriera deshidratación y que en su cuerpo físico tuviera esta necesidad de tomar agua. Al decir tengo sed, Jesús dejaba su huello en la historia, comprobando, afirmando que como hombre Él estaba muriendo por cada uno de nosotros. Por cuanto el primer Adán pecó, por cuanto el pecado entró por el primer Adán, teníamos la necesidad que este segundo Adán, Cristo Jesús, viniera a vencer el pecado, a morir por el pecado como hombre, porque el pecado entró por un hombre y por un hombre tenía que salir. Inmediatamente después de la muerte de Jesús comenzaron esa doctrina a levantarse, a decir que Él no era real, que Él no era hombre, porque ¿qué hombre pudiera soportar esto? Sin embargo, la Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La importancia de Jesús era afirmar en este momento que era 100% Dios y 100% hombre, para que se cumpliese toda la escritura. Dice la palabra del Señor para que la escritura se cumpliese. ¿Qué escrituras? El libro de Salmos capítulo 69 verso 21 dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Este verso es una profecía mesiánica dicha por el rey David. Este verso era hablando de un momento de angustia. El hiel por comida y el vinagre por la sed. Esta combinación es extremadamente amarga. Y me recuerda de los panes de proposición en el tabernáculo. Los panes de proposición estaban ubicados al lado del altar de incienso. Y día y noche pasaban ahí con el altar encendido. Y el pan absorbía todo este incienso, absorbía todo este humo. ¿Y qué pasaba? Que se convertía en un pan muy amargo. Y no simplemente lo tenían que botar, sino que el sumo sacerdote, el sacerdote y todos los que estaban encargados tenían que comerse ese pan amargo, que no era gustoso para su paladar, que no era agradable para comer. Y me recuerda estos panes a este momento de la combinación del vinagre con el hiel. Era necesario que Cristo tomara este vinagre para que se cumpliese la profecía. En el libro de Mateo, Jesús le dijo a sus discípulos: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podréis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? En otro tiempo le dice, yendo un poco adelante, se postró en su rostro, aquí donde estaba orando, presentándose a Dios, a su Padre en el Getsemaní, y le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Esta copa. Seguimos hablando de una combinación amarga. ¿Qué es esta copa? Esta copa amarga de sufrimiento era una representación de todo este momento que Jesús estaba pasando. Esta copa era el sufrimiento intenso de Jesús de hacerse pecado. No pecó, nunca se halló mancha en él, pero se hizo pecado para que cada uno de nosotros tuviéramos libertad a través de su sacrificio. Y ese momento era un momento amargo como hombre,
Como Dios era un momento victorioso, pero tenía que sufrirlo como hombre. Y como hombre era un momento extremadamente amargo y horrible, como este vinagre y miel mezclado. Esta es la profecía cumplida, que Jesús, hombre, tomó esa copa de sufrimiento y angustia para morir para la humanidad, para traernos salvación. Jesús no tuvo necesidad de morir por nosotros. Sin embargo, este era su plan desde el principio. Primera de Pedro 2:21 y 22 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Siendo 100% Dios y 100% hombre, tuvo que pasar este momento como hombre. Y ese es el fundamento del nombre glorioso de Jesucristo. ¿Por qué decimos que en el nombre de Cristo hay poder? Que en el nombre de Cristo se pueden romper las cadenas. Porque en este momento Cristo hombre estaba venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo todo lo que estaba alrededor de él. Hebreos capítulo 4, verso 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál profesión? Que nosotros creemos que Él es Dios, 100% Dios, y fue 100% hombre, y que en calidad de hombre murió por nosotros. Esa es nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que Cristo, 100% hombre, fue tentado en todo. Sabe lo que se siente ser tentado en todo, pero no hubo pecado en él. Nunca pecó, nunca falló, nunca hubo mancha sobre él, porque era perfecto, porque era 100% Dios también. No sueltes tu convicción de que Cristo es Dios. Pero tampoco suelte la convicción de que Cristo en estos momentos era 100% hombre. No era mitad Dios y mitad hombre, como muchos han querido decir. No era por un tiempo Dios y por un tiempo hombre. Cristo Jesús, obra del Padre, obra del Espíritu Santo, era 100% Dios para salvar, para restaurar, para hacer milagros, y 100% hombre para morir en calidad de hombre, para que el hombre tuviera salvación y perdón por sus pecados. No olvides que Cristo vino para deshacer toda obra de maldad. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea que Él también era 100% hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Acerquémonos pues, hermanos, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Él es nuestro Dios, que nos entiende porque Él también fue hombre. Pero tenemos que entender que también su misión de venir como hombre y de padecer como hombre y sufrir como hombre, sintiendo todo como hombre, era porque el hombre pecó. El hombre trajo consigo la muerte a través del pecado. Entonces Cristo, hombre, tuvo que venir para deshacer toda la obra de maldad que vino a través del pecado. No sueltes tu convicción en eso. Dios le bendiga. Si no has conocido al Señor,
Si después de escuchar la palabra del Señor que es viva, que es eficaz, tú sientes en tu corazón, yo creo esto. Si tú dices, yo creo que Cristo fue 100% hombre, yo creo que Jesucristo es 100% Dios, yo creo que ahora mismo está a la diestra del Padre intercediendo por mi vida, entonces te invito a que aceptes al Señor como tu Salvador, que vivas en esta fe, así como leímos anteriormente. No sueltes esa profesión, esa convicción, lo que tú crees. Y si quieres, repite esta palabra conmigo, esta oración conmigo. Y ahí donde tú estás, el Señor puede llegar hacia ti en ese lugar donde estás. Y el Señor puede cambiar tu corazón, puede cambiar tu vida y puede morar y vivir dentro de ti. Si quieres, ahí donde estás, repite conmigo y dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que por causa del pecado no puedo tener comunión contigo. Señor, yo reconozco y creo que tú eres Dios. Creo en tu sacrificio y creo, Señor, que vivo estás. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des de tu salvación. La acepto y la recibo en el nombre de Jesús. Obra en mi vida, trabaja en mi vida, Señor. Habla mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos. Espero que hayan recibido esta palabra y que la atesoren en su corazón y que prediquen la palabra, clamando a todo el mundo que Cristo vive y que viene pronto. Amén.